este conversatorio alrededor de impacto colectivo, los retos y las oportunidades de cara a estos tiempos complejos que ha resultado. Desde hace un tiempo, desde Empresarios por la Educación, en alianza con otras organizaciones como Fundación Carvajal, Fundación Luker, Corona, Primero lo Primero, la Cámara de Comercio, entre otras, hemos venido constituyendo una comunidad de práctica y de aprendizaje alrededor de impacto colectivo. Muchas de estas organizaciones que mencioné hace un momento han venido trabajando tiempo atrás sobre impacto colectivo, lo que significa, lo que han venido forjando alrededor. Y hoy queremos tener esta conversación con, cinco, con unos panelistas de altísimo nivel. ¿Qué significa impacto colectivo en estos tiempos? Donde, por supuesto, estamos hablando de trabajar colectivamente, de trabajar para que nuestras comunidades tengan un mayor impacto y para mover los indicadores con propósito. Impacto colectivo nace hace unos años con el propósito de cómo nos alineamos entre iniciativas, entre organizaciones y entre procesos para mover indicadores y para afrontar retos de altísimo nivel y que son complejos, que necesitan un abordaje, digamos, desde una perspectiva de la complejidad, siguiendo unos principios básicos que nos ayuden a tener los resultados deseados. Desde ahí que hay 5 principios fundamentales del impacto colectivo que por supuesto tienen todas las diferencias y todas las posibilidades, pero los principios fundamentales que rodean al impacto colectivo son la agenda común, cómo nos rodeamos con un principio común entre las organizaciones, cómo tenemos instrumentos de medición compartidos que respondan a esa agenda común, cómo tenemos acciones, digamos, de refuerzo y de reinvolucramiento en estos procesos entre las organizaciones que participan y las iniciativas involucradas. Tenemos también una comunicación continua, no solamente para las organizaciones que participan, sino para aquellos que están relacionados con los procesos de abordaje fundamental. Y además, una organización de soporte que es la que se llama el BACO. Hoy nos acompaña Andrea Salazar, de Primero lo Primero. Andrea tiene amplísima experiencia, tiene más de 14 años de experiencia en liderazgo y coordinación de proyectos y en resolución de conflictos armados, de justicia transicional. Además es magíster en conflicto de paz y desarrollo y especialista en responsabilidad social y desarrollo, y está certificada en procesos de desarme, desmovilización y reintegración, y es la directora de Primero lo Primero. También estamos con María Paula Macías. María Paula es la líder de la estrategia y comunicación de Global Youth Opportunity, GOYI, que reside, digamos, de Corona, y es una iniciativa de jóvenes por jóvenes, además que lideran los mismos jóvenes. María Paula es una de estos jóvenes que hoy trae esa voz aquí. María Paula es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales y es magíster en Gobierno y en Políticas Públicas del Externado. Además tiene amplia experiencia en cooperación y en desarrollo sostenible. También está David Juronza, de Fundación Carvajal. David es director de Educación de Fundación Carvajal, con más de 15 años de experiencia. Tiene amplísimo experiencia en proyectos de impacto social a nivel regional y nacional. Tiene mucha experiencia en incidencia y en evidencia de políticas educativas. Es economista, tiene estudios de posgrado de la Universidad Católica de Chile, una maestría también en innovación social en la Universidad ICESI, y ha trabajado en diferentes posiciones de la Fundación Carvajal. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos a Santiago Izaza, director de educación de la Fundación Luker. Santiago es ingeniero industrial y magíster en pensamiento estratégico y prospectiva del externado. Cuenta también con experiencia en gerencia de procesos y en negocios internacionales, y además otra especialización en gestión de proyectos. Tiene cursos de alianzas de la Universidad de Stanford, ha sido gerente de la Fundación Nutrir, y tiene más de 16 años de experiencia en Fundación Luker, donde también ha ocupado distintos cargos. Tenemos un panel de lujo hoy que nos acompaña, y la idea es poder discutir alrededor de impacto colectivo y lo que significa el impacto colectivo para cada una de estas. Para esto quiero iniciar, digamos, en estos tiempos complejos que ha significado la pandemia, como por ejemplo David en Fundación Carvajal y digamos desde todo lo que lidera Fundación Carvajal en el Valle, ¿por qué Fundación Carvajal ha elegido trabajar usando las estrategias de impacto colectivo y cómo se ha involucrado en estos procesos? Bueno, Diego,
muchísimas gracias y a todos los panelistas y a todas las personas que se han venido conectando a este webinar. Agradecerles, y yo sé que va a ser una conversación bastante interesante y que les puede servir a cada uno de ustedes desde el rol que ocupan, porque hablar de impacto colectivo, digamos que nos compete a todos o nos involucra. La Fundación Carvajal decidió empezar a trabajar en impacto colectivo digamos, por unas razones de peso importantes. Una es que la aguja en educación no se estaba moviendo a la velocidad que necesitamos en las regiones, especialmente en Cali, donde la Fundación Carvajal, digamos, tiene su foco, y otra ciudad importante como es Buenaventura, donde hay unos retos y unas brechas en términos de educación que son bastante importantes. ¿Cómo hacerlo? Es posible invirtiendo más recursos, pero no necesariamente la evidencia lo está mostrando de esa forma. Hay países en el mundo donde con menos recursos han avanzado de manera significativa. ¿Qué pasa en esos países donde, digamos, con menos inversión están teniendo resultados importantes en educación? Es que están trabajando esquemas donde son más colaborativos, son basados más en la data para la toma de decisiones. Entonces, llevó a la Fundación Carvajal en pensarse en esquemas de impacto colectivo, en trabajar con otros, pero trabajar con otros es lo que tiene que cambiar, digamos, en muchas de las alianzas que hoy se establecen en Colombia, tanto públicas como privadas o entre privados. Hay que empezar a cambiar, digamos, porque estas alianzas a veces les falta mucho método, les falta rigor, les falta incluso visiones compartidas para poder trabajar frente a temas de educación. Y eso es impacto colectivo, trabajar con rigor, trabajar con método, las diferentes alianzas. Indudablemente, para mover la aguja en educación, una organización como la Fundación Carvajal no lo va a poder hacer sola, ni tampoco la Secretaría de Educación o el Ministerio de Educación. Siempre necesitará de trabajar con otros, pero ese trabajar con otros requiere rigor, requiere método, y eso es lo que nos falta avanzar en el país. Entonces, en ese sentido, la Fundación Carvajal empezó a revisar todas estas experiencias que habían en el mundo frente a temas de impacto colectivo. Exploramos en Estados Unidos algunas iniciativas, otras en América Latina, y empezamos a configurar al interior de la organización, tanto en temas de gestión de conocimiento como en las intervenciones, involucrar aspectos de impacto colectivo. Y les doy un ejemplo muy sencillo. Ya no comunicamos acciones, comunicamos son resultados. Y eso es importante que lo empiecen a cambiar, no solamente las organizaciones privadas, sino también lo público. Un claro ejemplo de eso está en los planes de desarrollo. Ustedes se leen los planes de desarrollo, y los planes de desarrollo están en lógica de vamos a formar 1000 maestros, vamos a atender 2000 niños en primera infancia, vamos a darle nutrición a 10,000 estudiantes. Eso es comunicar acciones. Comunicar resultados va más allá y es un compromiso con los datos, con la evidencia. Y en eso es lo que hemos venido trabajando en la Fundación, y por eso nos apasiona el tema de impacto colectivo, porque ayuda a cualificar lo que hacemos las fundaciones y el sector público en un sector tan importante como es el de educación, donde cada vez necesitamos más de la evidencia para ser más responsables de lo que hacemos en las instituciones educativas. No puede ser que en Colombia existan colegios donde hay 40 a 50 intervenciones al tiempo, de 10 a 20 organizaciones al tiempo. No es posible que en Colombia la inversión en educación, de casi 300 iniciativas que hay, solo el 5% estén generando evidencia para la toma de decisiones. Entonces, por eso la importancia de trabajar impacto colectivo en la Fundación. David, muchas gracias. Tú mencionas dos elementos, pues varios, de por qué ha sido tan importante trabajar, digamos, desde Fundación Carvajal, y es que solos no lo podemos hacer.
esto es un reto demasiado complejo, es demasiado ambicioso poder mover efectivamente los indicadores y cómo comunicar estos resultados de manera efectiva, yo creo que es otro de los grandes highlights y cómo nos orientamos a este proceso. Si bien Fundación Carvajal, por supuesto, con toda la iniciativa ha estado centrada en el Valle, llama mucho la atención, por ejemplo, otras iniciativas como Primero lo Primero, que tiene una estrategia mucho más abarcadora, con otro enfoque, digamos, de impacto colectivo, a través, digamos, del interés en la primera infancia en distintas regiones del país. Y aquí está Andrea Salazar. Y Andrea, sería buenísimo que nos pudieras compartir un poco cómo Primero lo Primero ha venido trabajando en impacto colectivo y cuáles han sido esos retos más grandes en Colombia para implementar impacto colectivo en Primero lo Primero. Claro que sí, Diego. Muchísimas gracias primero por liderar este espacio desde Empresarios que es tan valioso, como bien decía David, y un saludo a todas las personas que se están uniendo. Nosotros, al igual que mencionaba David, estamos absolutamente convencidos que esta es una metodología, una manera de hacer las cosas que es ganadora, poderosa y que realmente nos puede ayudar a cerrar brechas en Colombia. Primero, pues quiero contarles qué es Primero lo Primero. Es una alianza de impacto colectivo que congrega 4 grandísimas organizaciones con vastísima experiencia, que son la Fundación Santo Domingo, la Fundación Carulla AIOTU, la Fundación Pies Descalzos y la Fundación United Way Colombia, que desde hace varios años se juntan y toman la decisión de hacer una apuesta de cambio sistémico, una apuesta de largo plazo por transformar las condiciones y mejorar la calidad en la prestación de los servicios a la primera infancia en Colombia, a través de la premisa de generar mayor evidencia y mejor evidencia para que nutramos la toma de decisiones en política pública, a través de implementar procesos innovadores que nos obliguen a repensar lo que pasa en el aula, cómo nos acercamos, cómo fortalecemos a las familias y demás, pero principalmente el impacto entendido como el beneficio no a los que estamos en la alianza, sino como todos los actores de un sistema recibimos mejor conocimiento, mayor conocimiento que nos permita elevar las capacidades que hay en los territorios en todo Colombia. Entonces, para ligarle un poco a tu pregunta, sí, Primero lo Primero tiene un alcance nacional y eso en sí mismo es retador para el impacto colectivo. Es mucho más fácil, no es fácil para nada, pero digamos, cuando uno está más concentrado en un territorio, pues tiene un alcance, digamos que es más manejable en términos de ecosistema y de actores. Primero lo Primero tiene esta gran ambición de transformar el ecosistema de la primera infancia en Colombia y eso pues implica el primer reto y es entender las diferencias, las sutilezas, los contextos, las culturas y los distintos y diversos actores que conforman los ecosistemas locales y nacionales. Cuando hablo de ecosistemas es el entendimiento de todos esos actores que de una u otra manera se involucran o afectan o impactan la situación de la primera infancia, que son mucho más de los que evidentemente creemos, ¿no? No es únicamente los jardines infantiles y las familias, como la infraestructura, como las instituciones gubernamentales, como el sector educativo en general, como las universidades, como todos los actores de una sociedad, de una u otra manera tenemos que ver con lo que pasa con esas políticas. El segundo reto más grande, te diría que es justamente crear entre nosotros esa cultura de trabajo colaborativo. Y es que cuando tenemos organizaciones tan fuertes que tienen agendas tan poderosas y que tienen trayectorias tan poderosas, finalmente el impacto colectivo es esta apuesta de por todos decir, vamos a tener una apuesta común, vamos entre todos a entender lo mismo por este problema. Y eso requiere la paciencia de construir una conversación y la paciencia de construir la confianza suficiente para que todos apostemos exactamente por lo mismo. Pero finalmente esto solo tiene sentido cuando estamos hablando de cambios sistémicos, ¿cierto? Hacer todo este ejercicio por tener acciones puntuales o de corto plazo, pues pierde un poco el sentido del impacto colectivo mismo. Como bien lo decía David, es entender que ninguno de nosotros en individual vamos a transformar lo que no nos está funcionando como sistema, pero que si nos juntamos todos, pues muy probablemente sí lo vamos a poder lograr. Lo otro que te diría que es un reto, pero yo no lo veo como un reto y en Primero lo Primero, de hecho, lo abrazamos, es entender la diversidad como una virtud, no como un problema. Desde la diversidad de pensamiento, la diversidad de modelos, la diversidad de experiencias, es que construimos realmente modelos que son incluyentes y pertinentes.
Entonces, la diversidad, más que verla como un reto, tiene que volverse un valor y un principio del impacto colectivo. Y pues cerraría, que también más que un reto, yo creo que es uno de esos principios que nosotros abrazamos, y es que el impacto colectivo tiene que entender la generosidad. La generosidad en el conocimiento, la generosidad en el aprendizaje y la generosidad suficiente para entender que todos los actores de un impacto colectivo, de un sistema, tenemos mucho que aprender unos de otros, y en la medida en la que somos abiertos y generosos con ese conocimiento, pues vamos a ser mucho más poderosos en hacer incidencia en los temas que más nos preocupan y en los temas que queremos transformar. En el caso de Primero lo Primero, pues obviamente es la primera infancia. Hoy, después de varios años, Primero lo Primero es una alianza bastante consolidada, haciendo apuestas muy retadoras, maravillosas, que todos los días nos enseñan, de las que todos los días aprendemos, pero en donde creemos que sí estamos pudiendo liderar una conversación nacional importante sobre hacia dónde debería moverse el país para proteger y defender los derechos de nuestros niños. Andrea, muchas gracias. Yo creo que aquí mencionaste unos temas demasiado importantes. Uno de esos es, por un lado, cómo involucramos a todos para que participen en estas agendas comunes, y todos es el sector público, el sector privado, las familias, también los estudiantes, los docentes, los directivos docentes, cómo abrazamos, y esta frase que dijiste, cómo abrazamos la diversidad como una virtud, cómo podemos aprender y construir conjuntamente estos procesos. Y hablando de aprender, María Paula, que está desde Goji en Fundación Corona, esta iniciativa de jóvenes por jóvenes y desde jóvenes, ¿qué hemos aprendido? Primero, ¿qué es Goji? ¿De qué se trata, digamos, esta iniciativa? ¿Y qué hemos aprendido de impacto colectivo desde Goji, que también hace parte de una alianza internacional que busca también este proceso de impacto colectivo? Bueno, Diego, pues muchas gracias. Hola a todos, a los que nos están viendo, y pues muchas gracias por este espacio. Definitivamente este tipo de conversaciones son vitales también porque este es un tema muy nuevo y digamos es muy bueno que el país empiece a aprender de esto. Entonces, pues aprendizajes hay muchísimos. Digamos que nosotros, y les cuento también primero qué es Goji o qué es Going, es una alianza global por disminuir el número de ninis, que son los jóvenes que ni estudian ni trabajan, o jóvenes que están en la informalidad en el mundo. Digamos, esta es una estrategia global que empezaron 5 aliados globales, que son el Aspen Institute, Prudential, GDI, Accenture y Youth Building International. Y es una alianza que empezó en Estados Unidos y que en algún momento dijeron, saquemos esto, digamos, a otras ciudades. Nosotros sí tenemos el enfoque de ciudad. Nosotros en este momento estamos enfocados en Bogotá, que digamos, si ya uno ve que en Bogotá hay aproximadamente 2 millones de jóvenes y de esos más de 800.000 son ninis o están en la informalidad, digamos, el reto es suficientemente grande. Y digamos, en este momento son 6 ciudades en el mundo, Bogotá fue la primera en iniciar. Y uno de los aprendizajes, como le decía Diego, que ha tenido esta iniciativa, es que para nosotros se tiene que volver un valor que es imposible empezar a diseñar acciones sin tener en la mesa al beneficiario final. En nuestro caso, digamos, los jóvenes, y pues ustedes ven, yo soy joven, al menos en la categoría del Estatuto de Juventud, etcétera. En Colombia se considera joven a una persona entre los 14 y los 28 años, pero digamos que nosotros hemos buscado vincular a los jóvenes de diferentes maneras. Tradicionalmente se les incluye como el beneficiario final, pero en el caso de Going, lo que nosotros hemos hecho es vincular a jóvenes en todo el proceso de la estrategia, tanto que todo el equipo está conformado por jóvenes. Pero digamos que este no es un tema altruista, y creo que eso es algo muy importante en el impacto colectivo, y es que a pesar de que nos mueven los temas sociales, este no debe ser un tema como de vamos a tener la cuota de jóvenes porque toca, sino empezar a ver el potencial que hay en los jóvenes. Digamos, parte de la sigla de Going es el Opportunity Youth.
Y este es un concepto que se está manejando desde los Estados Unidos y que nosotros particularmente hemos apropiado mucho, y es de dejar de ver al joven como el niño, digamos, de forma peyorativa, de es que no estudia o no trabaja porque no quiere, sino empezar a ver primero como cuáles son las barreras en realidad que tienen los jóvenes, tanto en Bogotá como en el país y en otros lugares del mundo, pero también ver el potencial que tiene una persona joven, digamos, para los sectores, para las iniciativas. Entonces, ver cómo los jóvenes también están preparados para aportar algo a la mesa, que están preparados no solo técnicamente, sino que además hay muchos jóvenes ahorita que están llevando procesos muy importantes de liderazgo en la ciudad y en el país y en otros países que movilizan, digamos, estas acciones. Otro aprendizaje que hemos tenido nosotros es que el impacto colectivo tiene que partir sobre lo que ya está construido. O sea, muchas veces se tiende en Colombia y en otros lugares a crear y diseñar acciones como, listo, no, hay un problema, empecemos a diseñar, y no se mira lo que ya se está haciendo. En Bogotá hay esfuerzos muy importantes. Going en este momento configura una red de más de 40 actores públicos, privados, empresas, entidades del distrito, que se han comprometido, como decíamos al inicio, en una agenda común, pero que además han venido desarrollando acciones súper importantes. Entonces, no sé, actores, por ejemplo, como Alianza Educativa, Enseña por Colombia, CoSchool, United Way, que también ya lo mencionamos en el tema educativo, pero también el tema de las empresas está, por ejemplo, todo el sector tecnología, que ofrece una oportunidad inmensa. Entonces hay actores como Laboratoria, como IBM, y son actores que en este momento no solo ya están haciendo un montón de cosas, sino que están generando buenos resultados. Y otro de los aprendizajes es, muchas veces los actores están generando buenos resultados, pero se dan cuenta que cuando trabajan en conjunto, esos resultados se vuelven en impacto. Creo que una de las bases de lo que estamos haciendo, creo que todos en este marco, es empezar a buscar cambios sistémicos. El impacto colectivo no se basa en proyectos cortos, digamos, no se basa solo en que varias organizaciones se unan a hacer un proyecto, sino que, como decía David al inicio, se busca un cambio sistémico. Para nosotros, por ejemplo, es buscar, por ejemplo, un 10% de disminución de ninis en Bogotá a 2030. Cuando uno ve esto en términos de cifras, es una meta muy ambiciosa que, como ya han dicho los anteriores panelistas, no se puede lograr una sola organización, ni siquiera algunas, sino que tiene que ser un esfuerzo articulado y conjunto de varias. Pero este articulado y conjunto, y me suma lo que decía Andrea, yo lo tenía precisamente como aprendizaje, es que este articulado no quiere decir que todos los actores hagan lo mismo y piensen lo mismo, sino que es como un rompecabezas. Cada actor en un rompecabezas tiene una función y tiene un rol y tiene formas de hacer las cosas. Y esto, para el impacto colectivo, es una de sus mayores virtudes y uno de sus mayores aprendizajes. Y es que al tener, por ejemplo, actores que están en territorio, que conocen a los jóvenes, que trabajan con los jóvenes, eso te da a ti un insumo. Pero también tienes actores que trabajan desde la empresa cerrando brechas de talento humano. Pero también tienes actores que fortalecen la formación, que trabajan en términos de orientación socioeducacional, etc. Entonces, cuando tienes todos estos actores que cumplen diferentes funciones y los juntas no para hacer lo mismo, sino para trabajar articuladamente por un mismo objetivo, digamos, la cosa cambia. Otro de los aprendizajes que puedo mencionar es, digamos, esto de hacer intervenciones basadas en evidencia. Es mucho ver también no solo lo que se está haciendo, sino lo que ya se ha hecho, toda esa evidencia que ya se ha recolectado y que ha funcionado. En Bogotá, digamos, no es poco común que, por ejemplo, se haga algo y con el cambio de administración, por ejemplo, se quede archivado o se cambie, siendo que ya estaba dando resultados positivos. Esto no solo pasa en el nivel público, sino que pasa en otras iniciativas, y es que hay cosas que ya han venido dando resultados y se quedan ahí porque no se conocen. Entonces, uno de los aprendizajes mayores que hemos tenido nosotros es
fundamental iniciar por analizar qué ofrece ya el ecosistema, qué se está haciendo, qué ha funcionado, qué lecciones aprendidas hay, y a partir de eso establecer objetivos conjuntos, metas conjuntas, para que eso sea la agenda común, y ya después de eso uno pueda ver si es necesario diseñar algo nuevo o si es simplemente necesario escalar algo que ya funciona, ampliar la cobertura de algo que ya funciona, articular la oferta de varios actores, etc. Entonces creo que esos son como, por mi lado, solo algunos de los principales aprendizajes. Muchas gracias, María Paula. Mencionas unos, yo creo que muy relevantes, y uno es partir de lo que se tiene, la diversidad, y trabajar desde las evidencias, desde el sector público y el sector privado. Justamente uno de nuestros participantes, Miguel Ángel Arias, nos menciona una de sus dudas que se abordó, digamos, parcialmente, y es cómo trabajar entre sector público, sector privado, esta sinergia entre los distintos públicos. Y digamos que Fundación Luker ha venido haciendo un trabajo muy cercano en Manizales con distintos actores. Y ahí me gustaría preguntarte, Santi, particularmente, ¿cómo puede el impacto colectivo funcionar para articular y traer mejores resultados al sector educativo, pero también cómo unimos estos esfuerzos de los distintos sectores, del sector público y del sector privado, atendiendo, digamos, una de las preguntas que nos hace Miguel Ángel Arias, entre nuestro público, de los más de 150 espectadores que tenemos en este momento? Bueno, muchas gracias. Pues un saludo muy especial para los panelistas, para todos los asistentes al panel. Un saludo, Diego, nuestro moderador. Gracias por el espacio que nos brindan hoy aquí en este webinar. Nosotros definitivamente hemos tenido una experiencia y una gran trayectoria en el tema de alianzas público-privadas y académicas. Eso, digamos que nos sentimos cómodos, digamos, trabajando en ese sentido. Pero esto del impacto colectivo sí nos ha llevado a repensarnos en muchos sentidos. Nosotros vemos una gran oportunidad en el tema del impacto colectivo. Las transformaciones en educación son temas complejos. Esto tiene temas pues muy estructurales que vienen de mucho tiempo atrás, y digamos que, como lo decía David al inicio, hemos venido mejorando, pero no al ritmo que nosotros queremos, ¿cierto? Entonces, ver esta posibilidad de impacto colectivo nos da esperanza. Sin duda tiene unas fortalezas metodológicas y de concepción que yo creo que van a facilitar y acelerar un poco el ritmo de transformación que queremos en calidad educativa. Definitivamente debemos cambiar ese método tradicional de detectamos un problema, escogemos una solución, juntamos 4 o 5 actores, los recursos y los esfuerzos y monitoreamos unos resultados. Yo pienso que esto va mucho más allá de eso. El impacto colectivo definitivamente tiene que haber un entendimiento común, como lo dijo Andrea en su momento, del problema. O sea, que suena demasiado obvio, pero no lo es. O sea, no siempre los que estamos trabajando hacia un mismo lado entendemos el problema de la misma manera. Fuera de eso, también nos implica una medición común, que tradicionalmente hemos caído en los errores de medir número de asistentes o número de talleres o número de personas convocadas o beneficiarios. Ese tipo de resultados de procesos, yo creo que tenemos que transformar también ese lenguaje y empezar a trabajar sobre resultados de impacto. Y el tema de las acciones colaborativas que propone también la metodología de impacto colectivo, que es tan importante. Yo pienso que aquí tiene que haber un desapego. O sea, muchas veces uno dice, no, es que lo que más funciona es lo que yo he hecho, y uno realmente tiene que tener un desapego, abrir su mente, mirar qué es lo que está pasando y mirar qué es lo que funciona con base en evidencia. O sea, nosotros hemos tenido la experiencia de trabajar en los últimos años con la Universidad de Harvard, con el BID, en evaluaciones experimentales, y uno ahí sí se da cuenta que uno tiene que ser muy objetivo cuando dice que ha tenido un resultado en la población que uno ha intervenido. O sea, uno no se puede atribuir
resultados que son naturales de los procesos que vienen desarrollándose de manera natural, y uno tiene que realmente medir lo que uno está haciendo de manera diferenciada. Otro tema que es importante es el de la comunicación. Eso cada vez para nosotros se ha convertido en un reto mayor. Es otro de esos aspectos que uno cree que son sencillos, pero no tienen nada de sencillo. Y yo pienso que es una de las fortalezas del impacto colectivo. Y también el hecho de tener una organización detrás que sea neutral. O sea, a mí me ha gustado mucho el impacto colectivo cuando dicen que es que la organización que debe liderar esto debe ser neutral. Y uno siempre se cree el más neutral del mundo, y mentiras que eso no es así. O sea, uno, por más entidad, por ejemplo, que sea sin ánimo de lucro, uno siempre tiene un interés en la mesa, que es que quiero irme por este lado, quiero irme por este otro lado. Entonces, el tema de la neutralidad como un actor de cohesión en una alianza de impacto colectivo también me parece que es una gran fortaleza que hay en la metodología. Y este tema, retomando un poquito el tema de la medición, o sea, el tema de tener metas claras, como lo decía ahorita María Paula, el 10%, disminuir en un 10% los ninis en Bogotá en tantos años, o sea, se vuelve muy poderoso en el lenguaje tener una cosa tan concreta y de tanto impacto, y que todo el mundo en la mesa lo tenga claro de que para allá vamos, ¿cierto? Eso a mí me parece que también es una gran oportunidad ahí que hay en la metodología de impacto colectivo. Nosotros apenas estamos arrancando, pues los otros 4 panelistas tienen más experiencia que nosotros en el tema de impacto colectivo, porque apenas estamos arrancando, pero digamos que sí les puedo compartir que estamos arrancando sobre una base sólida, que le vemos muchísima oportunidad para ayudarnos a mejorar en el proceso de mejoramiento de la calidad educativa. Nosotros lo hemos querido enfocar hacia una alianza de impacto colectivo, hacia un mejor talento humano, a un talento humano de talla mundial aquí en la ciudad de Manizales. Tenemos unos insumos bien importantes. Estamos haciendo con Ipsos un estudio de brechas de capital humano que hay en la ciudad. Vamos a mirar y vamos a utilizar esa herramienta como un mecanismo de sensibilización de este movimiento de impacto colectivo, para que todos pensemos cuál es esa brecha que hay. O sea, cuál es el ser humano que se está buscando en la sociedad, en el mundo productivo, y qué tan lejos estamos de ese ser humano. Y también estamos apostándole mucho al tema de medición compartida de acciones basadas en evidencia, en un esfuerzo con el Manizales Cómo Vamos. Estamos haciendo una herramienta de data de todos los datos de educación preescolar, básica, media y educación superior de la ciudad, con una herramienta interactiva online que pronto lanzaremos, que creo que nos va a servir mucho para este proceso de impacto colectivo. Santi, muchas gracias. Yo creo que abordas unos temas demasiado importantes sobre la lógica de impacto colectivo y lo serio que también debemos tomar estos puntos alrededor de impacto colectivo. Simplemente trabajar en equipo, como algunas veces se cree, no necesariamente es impacto colectivo y requiere unos procesos y unos pasos, digamos, para transitar y para poder responder a ese cambio sistémico que mencionaba David, Andrea y María Paula previamente. Y impacto colectivo, digamos, en el mundo se habla que es tal vez una de las estrategias más efectivas para abrazar estos tiempos complejos, para abrazar estos tiempos difíciles de tanto cambio, de incertidumbre, para ser responsive, como algunas veces pueden ser las pantallas de los celulares, a los cambios, a las situaciones que nos están generando hoy en el sistema, porque abraza, digamos, a los líderes, abraza a los políticos, pues a los policy makers, a esos hacedores de política, abraza también a los implementadores de proyectos. Y en estos cambios difíciles y en estos tiempos, digamos, inciertos de reimaginarse lo que venimos haciendo, impacto colectivo se vuelve una oportunidad y hoy muchas organizaciones y en muchas partes empiezan a hablar de impacto colectivo. En ese sentido, ¿cómo impacto colectivo puede responder a estas situaciones complejas? Y ahí, digamos, le quisiera dar la palabra a David sobre
cómo Impacto Colectivo abraza estos tiempos complejos para responder a las necesidades. Bueno, contarles que, por ejemplo, en Cali, ¿sí? Desde hace 2 años que hemos venido madurando esta idea de impacto colectivo, donde desde el primer momento se involucraron todos los actores, sindicato de maestros, la alcaldía, el sector privado, el sector fundacional, todos, digamos, trabajando en una lógica y compartiendo lo que es una visión de lo que queremos de Cali en términos de educación. Digamos que esa generación de confianza y esa cohesión que se ha logrado en 2 años de trabajo ha permitido, por ejemplo, que ahora en tiempos de pandemia empecemos también a visualizar de manera conjunta el problema y la solución. Y también se ha facilitado, digamos, una interlocución con los distintos actores que anteriormente no se daban con fluidez. Por ejemplo, era más difícil hablar, por ejemplo, directamente con el sindicato de maestros, conocer sus expectativas, conocer de qué forma quieren abordar en tiempos de pandemia la educación. Digamos que esas visiones, digamos, se han llevado a la mesa y se han establecido de qué forma se quieren abordar y hemos sido, yo diría, más efectivos. Entonces, por ejemplo, el tema de utilizar la radio en tiempos de pandemia es un proyecto que configuramos en 1 semana en Cali, ¿sí? Gracias a ese diálogo que ha permitido tener una mesa de impacto colectivo en la ciudad. Impacto colectivo en Cali también ha permitido visibilizar a nivel nacional iniciativas, ¿sí? Por ejemplo, el tema de remediación escolar que lo hemos hecho con el apoyo también de la Universidad de Harvard, gracias al apoyo de LUCET, ¿sí? Que eso también permite impacto colectivo, ver qué está haciendo el otro y no inventarnos a veces la rueda, ¿sí? Entonces, compartir eso, como lo planteaba ahora Santiago, lo planteaba Andrea y María Paula, es muy importante porque en tiempos de pandemia yo creo que los egoísmos no caben dentro dentro de las organizaciones. Y en eso tiene que cambiar mucho el país. Más de los ejemplos que hemos dado en términos de data, mejora continua, de trabajar de manera articulada, yo creo que para trabajar en impacto colectivo las organizaciones nos tenemos que despojar de los egos y pensar que nuestra solución es la mejor. Entonces, eso en tiempos de pandemia, digamos, y doy el ejemplo en Cali, como hemos venido madurando en ese sentido las organizaciones que estamos ahí presentes, digamos que ha sido más natural, más sinceras las apuestas. Entonces, eso digamos, ha facilitado el tema del trabajo en términos de pandemia en Cali y un diálogo, digamos, fluido a nivel nacional con el ministerio, en este caso, pues, para el sector educativo. Gracias, David. Y en estos tiempos también, ¿qué implica reconocer qué está haciendo el otro, en qué está, cómo lo está haciendo, pero también qué está sintiendo, qué está viviendo, cómo van nuestras comunidades respondiendo? Andrea, tú que tienes una visión también muy diversa, digamos, del país, nosotros desde empresarios también nos empezamos a dar cuenta de esta situación y, digamos, lanzamos la educación que nos une también como una estrategia relacionada, donde muchos de ustedes, si no todos, hacen parte de esta movilización. ¿Cuáles son estos, de qué nos hemos dado cuenta en estos procesos con las comunidades, de cómo ha respondido, qué nos están diciendo las distintas comunidades? Tú que tienes una visión mucho más global de lo que está sucediendo a través de Primero lo Primero. Pues yo empezaría por decir que el impacto colectivo, más que una oportunidad, es una necesidad de una situación como la que está viviendo actualmente no solo Colombia, sino el mundo, a raíz de la pandemia, pero también a raíz de los efectos económicos que todo esto acarrea. Solo podemos salir de manera colaborativa.
solo podemos salir de manera articulada. Pero además entendiendo que es que los problemas no son estáticos, que los problemas son dinámicos y que las circunstancias constantemente cambian y que las circunstancias que vivimos en Bogotá en términos de salud y de economía, pues están muy lejos de ser las mismas circunstancias que se viven en la zona rural de Pasto, de zona rural de Nariño, ¿no? Y en esa medida, las voces de los distintos actores, pero las voces de las mismas comunidades son fundamentales. Cuando nos adentramos a veces en conversaciones sobre educación, únicamente en el tema de cómo virtualizamos todos los contenidos, estamos dejando de lado la conversación sobre quienes ni siquiera tienen acceso a la virtualidad y que igual necesitan estar dentro del sistema y que igual necesitan las herramientas para continuar estos chicos y chicas sus procesos de educación y sus procesos de desarrollo. Entonces, desde primero lo primero, yo creo que lo que más hemos entendido es la capacidad que tenemos que tener de adaptarnos constantemente, la capacidad de escuchar, entender, pero ahí sí me voy a pegar a una de nuestras palabras que es nuestro ADN, a pegarnos a la innovación. Casi que a veces creemos que la innovación es una app, es una herramienta tecnológica y la innovación es repensarnos constantemente procesos, maneras de llegar, maneras de facilitar y maneras de hacer las cosas distintas para obtener los resultados que queremos. Entonces, abrazo mucho eso que hemos hecho en Primero lo Primero y es adaptarnos muy rápido. Lo que puede virtualizarse se virtualiza, pero lo que no se puede virtualizar o lo que no tiene sentido virtualizar, pues hay otros caminos y hay otras vías que nos han permitido continuar acompañando a nuestros docentes, a nuestros agentes educativos y llegando de una manera mucho más directa a las familias. Y aquí me voy a pegar como a un gran ejemplo y es que en este momento, gracias a un apoyo maravilloso de la Fundación Lego, estamos desplegando con todos los aliados de Primero lo Primero unos kits de aprendizaje a través del juego. Básicamente son unas herramientas que favorezcan el aprendizaje de los niños y niñas en casa a través del juego. Entonces, trataremos de llegar a 100.000 niños y ojalá a más en Colombia. Y esta clase de herramientas lo que permiten es entender que, uno, no todas las familias tienen el mismo acceso a la virtualidad. Dos, que la virtualidad en la primera infancia no funciona igual que la virtualidad en años más avanzados de la educación, ¿cierto? Unos niños de 4 o 5 años pues no van a estar sentados 6 horas frente a un computador y no tiene mucho sentido que así sea, pero que no podemos frenar esos procesos de desarrollo y que a veces las mismas familias no tienen las herramientas para acompañar ese desarrollo, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos las necesidades del niño? ¿Cómo entendemos las necesidades de la familia? ¿Cómo acompañamos al docente que se está reinventando, palabra bien utilizada estos días, la manera de llegar y acompañar a esos estudiantes? ¿Y cómo nosotros nos volvemos plataformas de conocimiento, diversifiquen lo que está pasando en el resto de territorios? Y por último, yo creo que siempre está la pregunta constante de qué clase de organizaciones queremos ser. En una situación como la que estamos viviendo, uno puede ser una organización reactiva, digamos que ir esperando cómo se va decantando el panorama y sobre eso tomar acciones. Pues nosotros estamos tomando más bien la decisión de ser organizaciones proactivas y más que hablar de aprovechar, entender que estas crisis tienen que volverse una necesidad de conversar sobre el sistema, sobre en dónde están los cuellos de botella y no solo pensar en la atención inmediata, que es fundamental, sino en el hacia dónde vamos, cuál es la perspectiva. Como país, ¿en dónde están los cuellos de botella de la política? Cuando la pandemia o la situación de crisis actual se supere, ¿cuál es el país que queremos tener? ¿En dónde están los principales retos entendiendo la situación económica que se va a derivar de esta crisis? Y esos retos económicos, ¿cómo afectan la situación fiscal del país para financiar las políticas públicas? Y cómo esas afectaciones pueden cambiar o no el rol que tengamos y las expectativas que tenemos sobre la implementación de la política pública misma. Entonces, para nosotros el impacto colectivo, voy a cerrar con lo que arranco, no es una oportunidad, es una necesidad de obligarnos a todos a pensar prospectivamente cómo esto nos enseña, cómo esto nos fortalece y cómo trabajamos colaborativamente para entender la diversidad que tenemos en Colombia. Se nos desapareció Diego por un ratico. Se nos cayó el moderador.
pues yo voy a asumir acá y por qué María Paula no nos cuentas tú también cuáles han sido sus retos en esta pandemia. Sí, 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 de acuerdo. Gracias, gracias, Andrea. Bueno, pues sí, digamos, creo que, bueno, una de las cosas que pensaba mientras Andrea hablaba y que creo que es fundamental es que uno de los principios, como decíamos al inicio, del impacto colectivo es la comunicación continua. Y veía una pregunta que hacían en la cajita de comentarios y era cómo involucrar a las comunidades. Y es que, digamos, para el impacto colectivo, así como es de estratégico buscar actores, entonces no sé, no voy a inventar. Entonces uno dice, en educación en Bogotá, ¿cuáles son los actores claves? Este, listo, traigámoslo. En empleo, ¿cuál es? Este. Pues asimismo uno debe identificar cuáles son esos actores claves que trabajan con la comunidad que estamos queriendo beneficiar. Entonces siento que eso es importante porque en un momento como este de pandemia, creo que el impacto colectivo, el beneficio que da es que a pesar de que nadie en el mundo estaba preparado para una pandemia, no nos cogió, como dicen coloquialmente, con los pantalones abajo. Porque como ya sabíamos de dónde veníamos, digamos, es mucho más fácil calcular cuáles son los efectos que la pandemia, una crisis de este tipo, va a generar en nuestro ecosistema. Entonces, cuando uno ya, por ejemplo, identifica que hay ciertos jóvenes, por ejemplo, de ciertas características, porque además, por ejemplo, nuestros beneficiarios no son un grupo homogéneo, no es que los jóvenes de Bogotá son los jóvenes y todos son igualitos, no, está el Nini, por ejemplo, que está en ciertas localidades donde hay más problemática, que en su casa, si hay computador, solo hay uno para una familia de 5, que el internet no es estable, pero que además, antes de que fuera virtual, por ejemplo, ya no le encontraba sentido a la educación y decía, yo para qué estoy estudiando si esto igual no me va a servir, o todos mis familiares me dicen, usted para qué estudias, igual va a salir a robar, por ejemplo. Entonces son cosas que uno antes ya tenía identificadas y cuando llega una pandemia, uno dice, ¿esto cómo va a afectar? Bueno, pues va a afectar en que probablemente a final de este año vamos a ver que los índices de deserción van a crecerse en Bogotá. Ya estamos viendo, por ejemplo, que los índices de ocupados en ciertos sectores están cayendo. Pero estamos viendo, por ejemplo, que hay otros sectores, como el sector de tecnología, que están creciendo y que tienen mayor número de ocupados jóvenes. Entonces uno dice, como ya sabíamos de dónde veníamos y como además hay una comunicación continua, no solo con nuestros actores estratégicos, digamos, organizaciones y aliados, sino con las organizaciones que trabajan con las comunidades. Sí, no estábamos preparados para esto, pero es más fácil reajustar porque ya sabíamos de dónde veníamos, ya teníamos mapeada la problemática y ya estábamos articulados hacia un objetivo. Ahora, el reto es que obviamente aquí lo que hablábamos ahorita de cada uno tiene su propia agenda, pues en un tema de pandemia, pues obviamente tendemos los actores a decir, espéreme que necesito atender las urgencias de mi agenda y ya luego. Entonces es como, también es un reto lograr que los actores digan, ok, igual esta agenda compartida se va a volver parte de mi agenda y voy a seguir trabajando en pro de esto. Gracias, María Paula. Mil disculpas, mi internet es una falla, entonces me caí, pero muchas gracias, digamos, por responder de esta manera, reimaginándonos, reinventándonos. Y justamente también quería hacer una pregunta que nos hace Gina Beltrán, y creo que Santiago, quien ha venido aproximándose a estos procesos de impacto colectivo desde Fundación Luker, que han venido trabajando con emprendimiento, con educación. En estos tiempos complejos que inicia como una curva de cambio, de reimaginarse, donde al principio fue tan complejo, el tema de generar confianza entre los actores, es complejo, digamos, porque en últimas, como Santi tú lo decías, las agendas comunes y el no tener agenda puede resultar complejo. ¿Cómo generamos esa confianza en estos tiempos? ¿Cómo la terminamos de construir en lo que sigue y en lo que queda de lo que se viene en los próximos años, alrededor del impacto colectivo y en lo que implica para nuestra sociedad estos procesos? Bueno, Diego, no, digamos que es una pregunta muy, muy importante. Nosotros,
si bien ahorita queremos trabajar bajo el enfoque de impacto colectivo, el tema de trabajar en alianzas público-privadas y académicas en el pasado nos ha, nos ha ayudado a generar muchísima confianza en la ciudad. O sea, nosotros tenemos una excelente relación con la alcaldía, con las universidades, con los diferentes gremios, y digamos que Manizales, en Manizales se ha logrado tener una cultura de trabajo colaborativo que para mí, digamos que tiene un desarrollo bien importante, y esto ha generado una confianza especial entre los diferentes actores. Ahorita que nos pasó esto de la pandemia, tuvimos que reaccionar de manera muy rápida, y gracias a esa confianza que hemos venido construyendo es que, por ejemplo, con la alcaldía trabajábamos como uno solo. O sea, rápidamente nos pusimos a diagnosticar cuál era el tema, la situación en conectividad, cuáles eran los principales retos. Con los colegios hicimos un concurso de quienes tienen buenas ideas para abordar este tema. Hemos tenido un proceso de comunicación demasiado cercano con las comunidades educativas que nunca antes habíamos tenido, y ahorita en estos 3 meses lo hemos logrado, porque a pesar de que no hemos trabajado con la rigurosidad en estos 3 meses por la respuesta tan rápida que tuvimos que dar, rigurosamente en la metodología de impacto colectivo, sí hemos trabajado como con ese enfoque, de que digamos que no somos uno solo, que somos varios que estamos trabajando, que tenemos que oír a las comunidades, que tenemos que, que girar y cambiar las estrategias, porque una cosa se piensa desde el escritorio y otra cosa es lo que está pasando en los colegios. Hemos trabajado, digamos, de manera sistémica en que hay que aumentar la conectividad de los estudiantes, pero hay que trabajar en el tema de la formación de los diferentes actores, cómo hacer una clase virtual, cómo evaluar, cómo hacer, digamos, que comunidades de aprendizaje alrededor del tema, cómo solucionar los temas de hardware, de software, cómo tener los contenidos digitales. Nosotros, esto nos llevó a una aceleración de lo digital impresionante, que siempre estaba en la agenda de que tenemos que digitalizar tal cosa y tal otra, pero nunca se daba el espacio. Pues en estos 3 meses se dio el espacio de manera obligada. Así que ha sido una experiencia bien interesante de trabajo estos 3 meses con ese enfoque. Y digamos que una de las cosas que sí todavía lo tenemos como reto es que, como estamos arrancando esta estrategia de impacto colectivo alrededor de lo de talento humano de talla mundial, digamos que sí hemos sentido que, a pesar de las bondades de las tecnologías de la información y la comunicación, cuando uno está empezando una alianza de cero alrededor de este tema, sí hace mucha falta el contacto físico con los demás actores, el tema de persuadir, de la discusión física. Eso sí nos ha faltado un poco para este inicio, pues le somos sinceros. Eso sí nos ha faltado un poco, como ese calor humano que se siente en algunas reuniones para arrancar, pero de resto pues vamos como por muy buen camino, afortunadamente. Gracias, Santi. Y se nos está acabando el tiempo, digamos, de esta conversación. Yo le quiero agradecer a mis super panelistas que tuvimos el privilegio de tener, digamos, que hacen parte de esta comunidad de aprendizaje de impacto colectivo desde Empresarios por la Educación, a las más de 150, 170 personas conectadas que tenemos por los diferentes canales. Y quiero, digamos, señalar algunos puntos que tanto David como Andrea, como María Paula y Santiago mencionaron, y es que solos no podemos. Definitivamente tenemos que aunar esfuerzos, tenemos que compartir una agenda común, pero esto no es tan sencillo como parece. Tenemos que tener una comprensión del problema situada y confluyente. David mencionaba comunicar resultados y no acciones. Yo creo que esto es una de las grandes frases célebres de este conversatorio y cómo lo hacemos. Abrazar la diversidad y cómo nos abrazamos ante las diferencias y construimos con base en ellas, cómo juntamos, digamos, los procesos que se vienen y cómo reimaginamos e innovamos, no necesariamente a través de la tecnología, sino de otras maneras y otras posibilidades. Partir de lo que se tiene. Muchas organizaciones ya están haciendo un montón de cosas, ya están reaccionando de unas maneras, y María Paula nos decía, debemos partir de los procesos que ya cada organización viene liderando y viene ajustando, y cómo generamos este impacto sistémico que puede ser tan retador, pero con una comprensión situada del problema lo podemos lograr. Y lo segundo, y
que mencionaba también Santiago es cómo tenemos este entendimiento, no simplemente estas organizaciones reactivas, y cómo de alguna manera abrazamos de lo que ya tenemos, de lo que se ha construido en estos procesos para abordar el problema con unas métricas, con un entendimiento conjunto del problema, con cualificación de altísima calidad, pero también generando procesos de confianza. Yo creo que el mensaje que tenemos aquí desde Empresarios por la Educación y desde esta comunidad que ha sido tan generosa compartiendo estos aprendizajes es cómo podemos seguir construyendo impacto colectivo desde diferentes zonas, cómo somos mucho más abiertos con nuestros aprendizajes, con lo que hemos logrado en estos procesos. Entonces, les quiero agradecer a las personas que se conectan, les quiero agradecer a David, a Andrea, a María Paula y a Santiago por este generoso espacio para todos nuestros espectadores. Muchas gracias, Diego, por el espacio. Gracias a ustedes. ¿Hay alguien que está preguntando cómo nos pueden contactar? Nosotros podemos escribir en el chat nuestros correos y demás por si no. Exacto, ustedes siéntanse libres de tener interacciones con nuestro público a través del chat, para eso estamos. Entonces, vamos a tener un poco abierto la conversación mientras hacemos todos los procesos de contacto y de generación de conexiones que hace parte, digamos, de trabajar conjuntamente en impacto colectivo. De acuerdo, Diego, muchas gracias. Un abrazo a ustedes. Gracias por el espacio. Chao. Gracias, que estén muy bien. Gracias. Gracias.